Tiene el uso de la voz la doctora Sonia Escalante López. De favor, doctora, adelante. De nueva cuenta, muy buenos días a todos. Bienvenidos a la tercera sesión del curso de capacitación, el ABC sobre las nuevas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas del Estado de Sinaloa, organizado por la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa y por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción del Estado de Sinaloa. Les pedimos a todos tener encendida su cámara, apagar el micrófono y usar el apartado de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom para participar conforme a la exposición de los temas. También que ustedes pongan activo lo que es el icono de vista del hablante que se encuentra en la parte superior mano derecha. De esta manera, le abordaremos en esta tercera sesión los temas bases de licitación, convocatoria, evaluación de propuestas, fallo, garantías y la administración directa. Para la moderación de este día estará a cargo del licenciado Miguel Fernando Peregrina y de la licenciada Tania Iricia Félix. Sean todos ustedes bienvenidos y invito al licenciado Peregrino para que haga uso de la voz. Muchas gracias, doctora. Vamos a iniciar ahorita y antes que nada agradecerle la presencia al maestro Francisco Javier Lizárraga Valdés, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción, su presencia en cada una de las sesiones. Muchas gracias, maestro. Tenemos como primer punto abordar el tema de las bases de licitación y convocatoria con la intervención del ingeniero José Pablo Ruela Sepúlveda y el arquitecto José Manuel Acosta Bernal, hasta por 25 minutos. Tiene el uso de la voz el ingeniero José Pablo Ruela Sepúlveda, por favor. Si habilitan el micrófono al ingeniero José Pablo Ruela Sepúlveda, si es tan amable. Al parecer tenemos un problemita técnico de arranque. Permítame un momentito. Al parecer hay una falla técnica ahorita. Le vamos a ceder el uso de la voz al ingeniero José C. Serrano. De favor, ingeniero. ¿Verdad? Buenos días. Buenos días, ingeniero. Se corta un poquito su sonido. Su participación, su asistencia. Se está cortando su sonido, ingeniero. Entonces aquí en el lugar. Ya mejor, ya se escucha mejor. ¿Mejor? Sí. Ok. Decía un saludo a todos los asistentes. Gracias por su tiempo y su atención a esto que estamos
avanzando. Se corta el sonido, ingeniero. No se escucha. Problema del sistema aquí. Intentaremos conectar entonces. Digital. No, no se escucha, ingeniero. No tiene audio. Sí. No lo escuchamos. No lo escuchamos. Ayuda aquí con el sonido. Tú sí me estás escuchando ahí sale el sonido. Ahorita sí se escucha. Se vuelve a cortar. Sonido. A ver, Pablo, a ver si tú puedes. Imprevisto de la logística. Bueno, ya habilitamos el audio y ahora sí, licenciado Peregrina. Adelante, ingeniero José Pablo Ruelas. Sí, estaba comentando aquí con el arquitecto Acosta. Como él tiene punteados 5 componentes del tema principal del cual yo desarrollaré de manera un poquito más completa, le Sí, señor. pedí que fuera él quien en un momento dado hiciera la introducción al mismo. Son 7 diapositivas a lo sumo. En cambio, las mías son casi 40, abarcando los 3 tópicos que me fueron encargados. Muy bien. Entonces, Manuel. Entre ahí el arquitecto José Manuel Acosta Bernal para que Omar ponga las diapositivas del arquitecto, por favor, de Es José Manuel Acosta correcto. Bernal. Sí. Ahí ya lo están apoyando. Muy bien. Ahí está. Suya la voz, de nosotros la palabra, Manuel Acosta.
No se tiene audio. No hay audio. No se tiene audio. ¿Escuchan ahora sí? Ahora sí, fuerte y claro. ¿Está bien? Sí. Muy bien, disculpen todos. Hubo unos conflictos técnicos con nuestros equipos. Parece que ahora sí estamos en sintonía. Una gran disculpa a todos los participantes por el esfuerzo que están haciendo de estar en este curso, y al Congreso por ese esfuerzo también de invitarnos a estar con ustedes. El objetivo en este momento vamos a no repetir los temas del día de ayer, solamente vamos a reforzar unos puntos que consideramos después de las preguntas y respuestas que estuvieron surgiendo, que consideramos que nos faltó ser un poquito más precisos en esta dinámica para con todos ustedes, ¿no? Y ya sentándonos correctamente y tranquilos, les pido a todos que podamos ahora sí aprovechar esta dinámica. ¿Puede seguir la siguiente lámina, por favor? Muy bien. Así de manera muy breve, el tema de licitación el tema principal en licitación que ustedes debemos de conocer, tanto los funcionarios como los compañeros, amigos gremiales que nos acompañan. El más relevante de los temas en la licitación es que se elimina la invitación a cuando menos 3 personas. ¿Sí? Asimismo, el artículo 40 se determina que la figura de servicios sociales ya no está limitada a aquellas propuestas que rebasan el equivalente a 40,000 veces el valor mensual de la unidad de medida, y actualización. Ya es otra conceptualización para ello. Por eso, el día de antier, la compañera Marlene nos daba una cátedra respecto a ese tema. Siguiente. La siguiente lámina, por favor. Sí, asimismo, nos faltó precisar, en el caso de los procedimientos, que se reitera la desaparición, en el artículo 42, se reitera la desaparición de la figura de invitación a 3, retomando en manera muy puntual, y que ahora son las instituciones en general las que hacen este tipo de procedimientos para los concursos de obra, donde ellos, a su vez, las instituciones tienen la opción, tienen la posibilidad de primero revisar sus recursos con que cuentan, en el caso de la asignación directa, para determinar si requieren invitar a un tercero. Adelante. Asimismo, en el artículo 44 se especifica ahora que se integre de manera muy específica el costo de referencia y el presupuesto base, que en la ley anterior no estaba estipulado de esta manera. En el mismo artículo 44 se les especifica de manera más concreta la participación de los servicios profesionales, para que éstas tengan mayor certidumbre en cómo se participa en las licitaciones, cómo participa en todo el proceso de licitación. Además, se establece el requisito de una declaración de integridad, que es un asunto muy importante que ahora se está sumando a esta reforma de la ley, donde los participantes garantizan con ello su buena práctica personal, empresarial y profesional, que apoye a la certidumbre de que van a hacer las cosas de manera correcta durante todo el proceso, también de la parte de los licitantes. En otro párrafo del mismo artículo 44 se vuelve a incluir que es obligatorio se tenga el proyecto ejecutivo completo en esa licitación, así como el catálogo de conceptos, que los licitantes cuenten con ese proyecto ejecutivo y con el catálogo de conceptos, y en otros párrafos se desglosa las formas en que este debe de ser contemplado. Adelante. Se agrega en esos mismos artículos, en algunos de los párrafos,
que para los casos cuando se deciden desechar propuestas, se debe fundamentar y motivar las causas. Algo muy importante por la incertidumbre que causaba de que los participantes de licitaciones desconocían o no se explicaban el por qué fueron desechar sus propuestas y no había ningún fundamento para ello. Entonces ahora se da obligatoriedad a que debe existir esa aclaración al respecto. Y esta aclaración se debe hacer en una junta pública y de ella deben de participar todos los miembros del comité de obras en pleno, los testigos sociales y los licitantes, entre otros requisitos, para que esta causa de desecho de propuestas no conlleve una inconformidad. Se protege que no se establezcan condiciones limitativas de participación ni casuales de descalificación irrelevantes, entre otras mejoras que dan mayor certidumbre del interés a participar, ya que había un poco la confusión de que algunos participantes ponen sobre la mesa de que a las causas con las que lo descalificaron pues no son de gran importancia, y para evitar ese tipo de inconformidad, entonces ahora se tiene que ser muy específico en esas causas de la descalificación. La que sigue, por favor. En el artículo 48, de lo relevante ahora es que en las juntas de aclaraciones se especifica que será presidido por el presidente del comité de obras o su suplente que tenga designado. Eso es muy claro en esa parte del artículo 48. Y asimismo en el artículo 50 se especifica que todas las sesiones, que además de ser públicas, que ya estaba establecido, ahora serán grabadas y publicitadas de manera obligatoria. Que sigue, por favor. En ese mismo artículo 50 se especifica que la apertura de las propuestas técnicas y económicas será en el mismo acto. Este es uno de los grandes cambios de la reforma de la ley, ¿sí? Donde se pedía por la sociedad que ese proceso fuera mucho más equitativo al hacer que las aperturas fueran en el mismo acto y en público. Del acto de presentación y apertura de propuestas se elaborará un acta. Eso ya está muy claro y especificado. Ya no aplica, en este caso, el artículo 51 sobre el comité técnico resolutivo, y por consecuencia tampoco aplica el artículo 52, que son varias hojas de varias secciones, párrafos que incluía este artículo. El artículo 53 contiene las mejoras sobre el proceso de evaluación de las propuestas técnicas y económicas que va a tocar uno de mis compañeros expositores. La que sigue, por favor. Con esto pretendemos nosotros como servidores precisar más algunos puntos que el día de ayer estuvieron un poquito por la dinámica del tiempo. Los dejo para que el ingeniero Pablo Ruelas amplíe estos puntos que nosotros estamos explicando ahora, y va a ser más específico los mismos y agregar unos pocos. Adelante, ingeniero Pablo. Bien. Empezamos con las diapositivas, por favor. Bueno, la que sigue ya, esto es parte habituada. Pues como podemos apreciar, en cuanto a las licitaciones públicas, tenemos las nacionales y las internacionales. Trataré de ir avanzando de manera más rápida por cuestiones de economía del tiempo. La que sigue, por favor. Como bien se comentaba, en la publicación de la convocatoria a la licitación pública se deberá realizar a través de la página oficial de la empresa convocante en el sistema de Compraventa Sinaloa, e invariablemente se publicará en el periódico oficial del Estado de Sinaloa, que deberá de contener la siguiente información: especificaciones de que se trata de una licitación pública, así como la razón social de la dependencia o secretaría o municipio convocante, el periodo para la inscripción de los procesos de licitación, la indicación de la forma, lugar, fecha y horario en que los interesados podrán obtener las bases de licitación. Cuarto, fecha, hora, lugar en que se llevará la visita al sitio de la obra, las juntas de aclaraciones para la presentación y apertura de las propuestas. En cuanto a la experiencia requerida
en la fracción doceava al tipo de obra de que se trate por considerar que sean las propuestas solventes donde el licitante deberá de cumplir con los requisitos que en un momento dado se señalarán más adelante. La que sigue, por favor. Este 45 es el más largo y longevo de los artículos porque es donde están precisamente las bases de licitación, donde nos establecen todos y cada uno de los puntos importantes con que habremos de identificar tanto a los aspirantes a licitar como las dependencias que están poniendo a disposición de las empresas constructoras, todo lo que se refiere a los puntos que deberíamos de cumplir para aspirar a esta licitación. La que sigue. Hay algún punto por aquí que se le agregó conforme a la nueva ley, que es precisamente la fecha, hora, lugar de la celebración del acto de presentación y apertura de las técnicas económicas, la comunicación del fallo y la firma del contrato, que viene siendo el componente que da transparencia y claridad a este tipo de procesos. La que sigue, por favor. La que sigue. En cuanto a la forma en que los licitantes acreditarán su experiencia y capacidad financiera que se requiera para participar en la licitación de acuerdo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, siempre y cuando estos requisitos no establezcan condiciones limitativas de la participación de los licitantes y que en un momento dado no altere lo que se establece precisamente en las metas del proyecto. Este es otro punto que se agregó precisamente con la reforma de la nueva ley de obras públicas. La que sigue. Aquí tenemos que el señalamiento de las causas expresas que funden y motiven, que en todo caso pueda desechar una propuesta alguna siempre y cuando los causales que no establezcan limitativas. Es el mismo sentido que se le ha dado a que nada debe de alterar lo que se establece en la meta del proyecto que está licitándose. Este componente, la fracción 24ava, viene a reforzar esa parte. Esa es la intención. La que sigue, por favor. Además, el tipo y forma de garantías que deberán entregar los contratistas, que se establece de manera clara prácticamente en el tópico final que abordaremos. Aquí nada más lo referimos. Y en la fracción 27ava, donde se indica que el licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo, será sancionado en los términos dispuestos por la presente ley. Cuestión que no se percibía en la anterior. La que sigue, por favor. En la 30ª fracción, en relación a los documentos por que el licitante deberá integrar, atendiendo el tipo de contrato, así como las características, magnitud y complejidad de los trabajos, siempre y cuando no establezca lo mismo, las limitaciones que se tienen contempladas en las metas del proyecto. Este también fue reformado, así como el 31º, y son esos los componentes que en el artículo 45 se ven. La que sigue, por favor. Se deberá proporcionar de manera gratuita los proyectos ejecutivos con la documentación necesaria que serán parte integrante de las bases para efecto de que los licitantes puedan formular adecuadamente las propuestas técnicas y económicas, no siendo indispensable ni motivo de descalificación que dichas bases en integración vayan, si van o no en la propuesta. Esto también fue la que se reformó porque daba por ahí cierta, bueno, generaba cierta inquietud el hecho de que por omisión, por error, alguien en el paquete de las propuestas integrara este tipo de documentos. La que sigue. Evaluación de propuestas.
En el artículo 45 bis, el plazo para la presentación y apertura de las propuestas de licitación no podrán ser inferior a 20 días hábiles, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. Este punto fue también uno de los logros de la nueva ley. Cuando no puedan observarse los plazos indicados por razones justificadas debidamente acreditadas en el expediente por el área del solicitante de los trabajos, siempre que no tenga por objeto reducir el número de participantes, el titular del área responsable de contrataciones podrá reducir los plazos a no menos de 15 días hábiles. Este es otro de los puntos que se lograron integrar en la nueva reforma. La que sigue, por favor. Ya para la evaluación, en el artículo 46, la contratante podrá modificar la convocatoria o las bases de las mismas en función de la fecha de publicación hasta el 5º día hábil previo a la presentación de apertura de propuestas. Las modificaciones se deberán de definir, serán del conocimiento de los interesados a través de la página oficial o a través de Compranet. Este componente también es muy importante porque se logró integrar a la nueva ley. La que sigue, por favor. Del mismo artículo 46, en el tercer párrafo, las modificaciones a las convocatorias de las fases que resulten en las juntas de aclaraciones no podrán, en su caso, consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos originalmente contemplados en el proyecto. Entonces, esto nada más es para enriquecer, para aclarar, pero no van a tener cuando menos limitaciones en este sentido. Visita del lugar de la obra. Artículo 47. La visita del lugar de la obra se realizará en que se realizará la obra deberá de llevarse a cabo en los 3 días hábiles siguientes, contados a partir del plazo previsto en la inscripción de la licitación convocada. Punto propuesto por los que participamos en esta nueva reforma. En el 48 habla de las juntas de aclaraciones, en donde deberán de llevarse a cabo dentro de los siguientes días posteriores a la visita de la obra y en la cual se establecerán los términos en las siguientes condiciones. La que sigue, por favor. 1, fracción 1. El acto será presidido por el presidente del comité de obra, convocante, o por un suplente que haya designado, quien se deberá ser asistido por un representante requiriente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa los planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria. Fracción 2, las personas que pretendan solicitar aclaraciones a la convocatoria deberán de aclarar en su inscripción o deberán de demostrar su inscripción a la licitación y en su caso presentar por escrito en el interés de participar o bien con la representación de que quede de manifiesto que los casos generales del interesado sea el representante. Las solicitudes de aclaración podrán integrarse personalmente al domicilio del convocante y enviarse en su caso a lo que viene siendo la página electrónica. La que sigue, por favor. En el artículo 48, a la conclusión de cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha, hora y el lugar donde se realizarán las celebraciones posteriores a las mismas, considerando que entre la última y el acto de presentación y apertura de las propuestas debe existir por lo menos 7 días naturales. De resultar necesario la fecha señalada en la convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura podrá ser diferida. Entonces, si por cuestiones fortuitas, tanto a la convocante como a los licitantes, aquí se puede tener precisamente ese beneficio. Fracción quinta. De cada junta de aclaraciones se levantará el acta respectiva y se plantearán los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de la convocante para cuestiones de aclaración posterior. La que sigue. Del mismo artículo 48,
La fracción sexta, el funcionario que presida las juntas de aclaraciones dejará constancia en el expediente de licitación. Obviamente, para ello se levantará el acta respectiva. Este aspecto fue también una de las innovaciones o reformas que se dieron en el decreto 456. Aquí, la que sigue, concluye la primera intervención en relación a este tema. El siguiente, vamos a acompañarnos el ingeniero Serrano y un servidor. Bien. El siguiente tema que se va a abordar son la evaluación de propuestas y el fallo. Tiene el uso de la voz el ingeniero José Pablo Ruelas y posteriormente el ingeniero José Serrano. 15 minutos tienen para ambas participaciones. Adelante. ¿Empiezo o empiezo? Ok. Bien. Continuemos con la diapositiva para este asunto. La que sigue. Nada más se le da enter. De los procedimientos de apertura. En el artículo 50, el procedimiento para la presentación y apertura de las propuestas en las que podrán intervenir cualquier interesado en construirle a las dependencias federal, estatal, municipal, nos abre ese abanico de posibilidades para que tengamos el acceso a través de lo que viene siendo la página electrónica, que en este caso las dependencias contratantes o convocantes tengan inscrito para ello, ¿no? Se autorizó fue según decreto 456, ¿no? Entonces, ya se establecen cómo se dan los procedimientos de la recepción de las propuestas presentadas, en donde los licitantes son los únicos responsables de que sus propuestas sean entregadas en tiempo y forma en el acto de presentación y apertura de las mismas. La que sigue, por favor. La siguiente. Del mismo artículo 50, en el mismo acto, entre los licitantes que hayan asistido a esto, se elegirá de su conjunto a un servidor público que la convocante designe, precisamente que rubricarán en las propuestas técnicas y económicas todos los licitantes. Entonces, otro de los propuestas del 456. En cuanto al acto de presentación y apertura de estas propuestas, se elabora acta en la que debe constar como mínimo los siguientes componentes, estas fracciones que a continuación se establecen. Fecha, lugar y hora en que se llevó a cabo, nombre de los miembros del comité de obra que participen en el acto, nombre de los licitantes y relación de documentos de cada uno en cuanto a sus propuestas técnicas y su monto económico. La que sigue, por favor. Fracción cuarta. Lugar, fecha y hora en que se iniciará y terminará la evaluación cualitativa de las propuestas mediante el método de puntos y porcentajes y la evaluación de propuesta económica mediante el método de tasación aritmética. En este aspecto, precisamente, se define el fallo, cuándo se dará el fallo correspondiente, el cual no deberá ser mayor a 15 días hábiles a la fecha de apertura. Todo proceso de evaluación deberá ser transmitido electrónicamente en vivo. La fecha del término del proceso de evaluación deberá diferirse por los medios existentes y con causa justificada, que no motiven, en un momento por causas de fuerza mayor, pero no debe de haber excusa para ello. Artículo 50. La que sigue, por favor. Fracción quinta. Los nombres de los testigos sociales y en su caso observadores que participan debe de venir plasmado en esa acta. El acta será firmada por los licitantes que hubieran asistido sin que la falta de alguno de ellos, de la firma de alguno de ellos reste validez a la misma. El presidente del comité o quien lo supla dejará constancia en el expediente conforme el lugar, hora y fecha en que se hayan fijado las actas y el aviso de referencia también viene
dentro de la reforma de la 456. La que sigue. La que sigue, por favor. Aquí entramos a evaluación de propuestas y fallos. Si quieres continuar ahí, ingeniero. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿sí me escuchan? Ok. De la evaluación de propuestas, la mayoría de los que hemos trabajado en estos aspectos conocemos los métodos. La evaluación de la propuesta técnica mediante el método de puntos y porcentajes. Precisamente en el artículo 53 especifica todos los rubros y que van a participar en la evaluación de la técnica y así como su puntuación que corresponde a cada uno de ellos. Vienen especificados todo lo que corresponde al aspecto de calidad, control de obra, aspectos financieros, todo lo que en las bases de licitación se hayan solicitado. Si pudieran poner la presentación, licenciado Peregrina. Sí, Omar, de favor, la presentación del ingeniero José C. Serrano. Bueno, mira, ahí está bien. Bueno, esa evaluación aquí está muy clara en aspectos de calidad de obra, los puntos que va a producir cada una de ellas, la capacidad del licitante, la experiencia y la especialidad del licitante, cumplimiento de los contratos, contenido nacional, capacitación y transferencia de conocimientos. Todo eso es lo que contempla el punto de la evaluación para la propuesta técnica. Esto generalmente debe de costar alrededor de 50 puntos o exactamente como máximo 50 puntos en el método de evaluación. El mínimo para que una propuesta técnica pase a la siguiente etapa son 37.5 puntos en la técnica, puesto que el método de la evaluación de la propuesta económica con la transacción aritmética representa otros 50 puntos. Entonces, precisamente en el método de transacción aritmética, al momento de hacerles llegar las presentaciones, se les adjuntará un ejemplo numérico en Excel con todas las fórmulas originales de acuerdo a cómo está desarrollado teóricamente en la ley, para que lo puedan manejar con más sencillez y trabajarlo ya en sus propuestas que reciban y que estén evaluando. Entonces, hasta ahí la transacción aritmética es un ejemplo de cómo ir manejando los aspectos fundamentales de una propuesta. El costo de los materiales por separado, el costo de la mano de obra, el costo de los indirectos, la sumatoria de todo eso con las fórmulas que vienen establecidas en el ejemplo de transacción aritmética, nos van a arrojar una numerología con insuficiencias de algunas propuestas y nos van a arrojar los resultados de cuál es la mejor propuesta de esas que estén participando. Obviamente también participa el presupuesto base en esa evaluación para los promedios. Y posteriormente, si le damos a la que sigue, el resultado de insuficiencias, como aquí lo dice, es el importe de las propuestas resultado de las insuficiencias de materiales, mano de obra, maquinaria, indirectos, financiamiento y todo lo demás. Entonces, ya una vez con todo esta numerología sumado a la evaluación de la propuesta técnica, resultará el ganador de esa licitación. Entonces, ya en su momento se les hará llegar ese ejemplo que está muy claro por quienes hicieron la aportación del método de transacción aritmética
para que ya lo vayan viendo. Y definitivamente hay que entender que todo lo que corresponde a las licitaciones en general es un curso específico para quienes tengan poco conocimiento de ello. Pero los que ya tienen conocimiento de bastante tiempo aplicando esos procedimientos en las diferentes instituciones, va a ser fácil únicamente adaptarse a los cambios o a las diferencias que tiene esta ley con la anterior, que en realidad no son muchos, pero son muy significativos en el sentido de los resultados. ¿Podemos avanzar a la siguiente lámina? Entonces, en lo que corresponde a lo que es el fallo o adjudicación del contrato, el comité de obra, al emitir los fallos, observará las disposiciones de esta ley y garantizará que se observan las mejores condiciones técnicas y económicas para la plena realización de la obra pública, en beneficio de las instituciones y obviamente de la sociedad, procurando que transparencia, imparcialidad y honestidad en todos los procedimientos, lo cual se viene buscando con esta nueva ley, reforzándose desde la planeación, programación, presupuestación, que contenga todos los elementos y son los puntos claves que van a ayudar a que las obras se vayan ejecutando en tiempo, forma, calidad y costo. Lo más real posible y sobre todo evitar que se caiga en tantos conceptos extraordinarios que a veces no nos alcanza ni el techo presupuestal que tiene asignada la obra para poderla terminar y quedan obras inconclusas. Entonces, ese es el principal objetivo que se busca, transparencia, imparcialidad y honestidad en todos los procedimientos de adjudicación, debiendo informar los siguientes 3 días hábiles los fallos ante el órgano interno de control respectivo. Y otro punto muy importante es subirlo a Compranet. Compranet Sinaloa, ya que ese va a ser de alguna manera donde esté el Netflix de las obras públicas. Todo lo que queramos saber de las obras públicas va a estar en Compranet. Desde las obras, proyectos que se estén llevando en las áreas de planeación, que se están haciendo en la presupuestación, que se estén haciendo en las programaciones, los presupuestos y los programas de obra anuales, claritos e identificados, los que ya están en proceso de las convocatorias, proceso de licitación, proceso de ejecución, con sus reportes de avances físicos, financieros, de manera mensual al órgano interno de control y de manera trimestral al poder legislativo correspondiente, ya sea en el caso del Congreso del Estado o los cabildos de los municipios. Y obviamente otro refuerzo que se tiene es hacerlo en junta pública a través de los medios de publicación en vivo, así como se realizan las reuniones de los congresos y del Congreso Federal, para que haya menos posibilidades y necesidad de que la gente tenga dudas de qué es lo que se está haciendo y cómo se está haciendo y para qué se está haciendo. Y obviamente los resultados se van a ver en las obras que se estén entregando y poniendo en operación. Volviendo un poquito al aspecto de la planeación, la importancia de una buena planeación es que nos va a permitir hacer una planeación de las diferentes necesidades que se van dando en los sectores de la sociedad y a su vez a corto, mediano y largo plazo para que se vayan elaborando las soluciones previamente con todas las consideraciones, los estudios técnicos de factibilidad, el trámite de los recursos suficientes para que eso pueda ser realizado de manera satisfactoria. Entonces, en esta junta pública, volviendo ya a lo del fallo, se dará lectura del fallo de la licitación señalando las propuestas que fueron desechadas conforme al análisis cuantitativo y cualitativo. Vamos a la que sigue.
¿Qué es lo que debe de contener el fallo? La mayoría ya conocemos los datos generales, identificación del dictamen, el análisis detallado, cualitativo y evaluatorio, y sirve de base para emitir el fallo. Nombre y denominación social de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas, señalando las causas y motivos para ello, nombre y denominación de los licitantes cuyas propuestas resultaron solventes, importes de las mismas y el lugar que le corresponde de menor a mayor. Nombre y denominación del licitante cuya propuesta resulte ganadora, a quien se le da el fallo y adjudica el contrato de obra pública respectivo. Lugar y fecha estimada en que el licitante ganador deba firmar el contrato. Fecha de inicio de los trabajos y el plazo de ejecución de los mismos. Obviamente, esto obedeciendo al programa de obra que haya presentado el licitante ganador en base a lo solicitado tanto en las bases como en la convocatoria. Forma en que se deberá notificar a los licitantes del fallo respectivo y el nombre y firma de los miembros del Comité de Obra Pública que en un momento dado están participando en la elaboración y presentación y publicación de este fallo. A la siguiente. Vamos a continuar con el tema de las garantías, donde nuestro compañero, el ingeniero Pablo Ruelas, tiene ya también preparado su material. Hay algunos pequeños ajustes, no hay muchos. Adelante, ingeniero Pablo. Dentro de esos ajustes, precisamente, están algunos contemplados en el artículo 73, donde estas garantías deben de constituirse a favor de la dirección de administración o de la institución contratante por actos celebrados por los contratistas o cuando los contratos que se celebren con ellos deberán de garantizar entre los siguientes puntos. El cumplimiento de los contratos, que garantiza que el contratista lleve a cabo los trabajos en tiempo, forma, cantidad y calidad de acuerdo a lo estipulado en el contrato celebrado. Y deberá constituirse como mínimo por el 10% del monto total, incluyendo el IVA. Es decir, en ese catálogo del presupuesto base o del presupuesto de obra de la licitación ganadora, se reflejan todos y cada uno de los componentes a los cuales se deberá dar cabal cumplimiento. En el punto 2, por los anticipos que se reciban. La garantía por anticipo deberá constituirse por un monto de el mismo en función del monto total de la obra, incluyendo el porcentaje aprobado con IVA. Y estará vigente desde la expedición total hasta la amortización o devolución parcial o total del anticipo. Hasta este momento, que yo sepa o que sepamos, todos los compañeros que están en el gremio, no ha habido nadie que regrese los anticipos, porque si algo se necesita en la obra es precisamente tener el recurso líquido para avanzar con mayor rapidez en la obra misma. Y este anticipo deberá de ser firmado en los 10 días hábiles contados a partir de la firma del contrato, pero invariablemente antes de la entrega del mismo. La que sigue, por favor. La otra garantía es por la buena calidad o por los vicios ocultos. Aquí se tiene doble impacto porque, pues, todo mundo procura realizar en tiempo y forma los trabajos, los conceptos de obra para no recibir amonestación alguna. Y en cuanto a los vicios ocultos, que por más atención que se le llega a poner a una obra, esta va de manera directa y proporcional en el tamaño de la misma. Es decir, a mayor volumen de obra, a mayor tamaño de los trabajos, hay una proporción de porcentaje de vicios ocultos que se van a presentar una vez puesta en operación la misma. Y por consiguiente, las dependencias contratantes deberán
cuando menos, tener ese recurso de apelación para que el contratista, una vez que estos empiecen a aparecer ya concluida y aceptada la obra, en un plazo de 12 meses, poder todavía solventar esos pequeños vicios ocultos, que lo que procura el contratista, tanto como la supervisión, es que estos no se reflejen ni en los primeros 12 meses ni en los sucesivos. En cuanto al artículo 74, y para efectos de la presente ley, los licitantes ganadores podrán, en cualquiera de las siguientes garantías, tener la opción, primero, el número 1, póliza de fianza; la segunda, carta de crédito; la tercera, seguro de caución; la cuarta, el billete de depósito; la quinta, carta de crédito; y una sexta, que es aportación líquida de recursos a un fideicomiso. La más socorrida por todos los contratistas es la primera, la póliza de fianza. Ya las otras, la segunda y la tercera, fueron precisamente propuestas que se innovaron en lo que viene siendo la reforma 456 a la Ley de Obras Públicas. La que sigue, por favor. En el artículo 75 establece que una vez concluidos los trabajos, no obstante su recesión formal, el contratista quedará sujeto y deberá de responder por los efectos que resulten de los famosos vicios ocultos. Ya lo habíamos comentado. En el artículo 76, cuando las garantías se otorguen mediante póliza de fianza, se observará lo siguiente: una fianza de cumplimiento, en donde ésta se otorga de conformidad con lo estipulado a las dependencias de las obras, a las dependencias que contratan la obra pública y todo lo que cumple con los servicios relacionados a la misma. Es decir, hasta ahorita nada más estábamos hablando de las obras concretas, pero también antes de que esas obras aparezcan en el escenario de las licitaciones, hay trabajos previos que son precisamente los servicios relacionados con las mismas. Inciso A, la fianza que se otorga en términos del contrato, que garantiza la ejecución total en materia del contrato, y cuando parte de ello se subcontrate con otras empresas, seguirá siendo responsabilidad del licitante ganador. Inciso B, la cancelación de la fianza de cumplimiento será automática al formalizar el acto de recepción y entrega de los trabajos, y que en un momento dado puede ser la sustituta de aquella fianza de los vicios ocultos y del control de calidad que queda establecido en el artículo 73 de la fracción tercera de la presente ley. Inciso C, la fianza que garantiza que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminación de los trabajos referidos en la licitación, estos por automático la afianzadora prolongará, aplazará el término conducente para la conclusión de los mismos. Inciso D, la institución afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos establecidos en los artículos 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas y del artículo 283 del mismo ordenamiento. La que sigue. Por su atención, les expresamos nuestro agradecimiento y agradecemos la invitación que nos hizo el Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Congreso del Estado de Sinaloa. Si tiene algo que agregar nuestro estimado amigo Serrano, adelante. Es cuanto, compañero. Definitivamente hay mucho que agregar. Bastante. Y mucho que aprender también. Precisamente el tema de las fianzas y las formas de garantizar los contratos tiene muchas aristas, tiene muchas formas de manifestación y efectos
Ese es un detalle muy importante, el efecto que genera. Desde el punto de vista institucional y convocantes, hay muchas controversias en el sentido de la aplicación de las fianzas. Y precisamente nos tocó en una reunión de la Dirección General del IMSS un análisis financiero del comportamiento precisamente del presupuesto, donde se vio que el instituto traía en ese año alrededor de 860 millones de pesos de anticipos no recuperados. Desgraciadamente son efectos muy fuertes y en función de eso la mayoría de los que estamos aquí yo creo que estamos conscientes de que el Seguro Social no da anticipos para las obras que licita actualmente. A raíz de esa reunión el Consejo Técnico estableció un acuerdo, solicitó las autorizaciones necesarias para que en base a sus reglas internas de operación administrativas y de contratación de obras, no dar anticipos, precisamente por ese efecto. Entonces, obviamente, qué bueno que en este sentido, las demás dependencias no han tenido ese problema, o al menos haya sido menor, pero en ese tiempo se dio bastante fuerte en el IMSS y a su vez automáticamente pusieron en la ley que se le cobrara financiamiento. Así de sencillo. No te doy anticipo, pero te pago financiamiento. Entonces, con esa alternativa, el Seguro Social pudo resolver parcialmente, la verdad, un problema que se venía arrastrando en ese sentido. En el aspecto de la aplicación de las fianzas de vicios ocultos, tuvimos una evaluación positiva. La mayoría de las obras en las que de alguna manera se concluyeron todo en regla, no tuvieron problemas de vicios ocultos y cuando así se presentaron, los contratistas en su responsabilidad los atendieron. En un 96%, esa fue la evaluación que tuvimos en esa reunión. Entonces, es importante recalcar esto en el sentido de que las condiciones de la aplicación, los efectos, van proporcionales a los tiempos, van proporcionales a los sectores, a los tipos de obra, a una serie de circunstancias. Los vientos que soplen en ese momento, honestidad, parcialidad, profesionalismo, una serie de cosas que impactan en los hechos de las obras. Y estamos viendo que esta nueva ley, básicamente lo que se está buscando es equilibrar muchos de esos aspectos que se habían venido arrastrando con la única finalidad de resolverlos y poner las cosas en mejores condiciones para que se avance. Y precisamente para entrar al siguiente tema, que viene siendo la obra por administración directa, que también ha sido un tanto controversial. Sí, le voy a pedir al licenciado si nos facilita ahí la presentación para darle continuidad al orden del día que tenemos por ahí establecido. Ingeniero, disculpe, previamente tenemos una sesión de preguntas y respuestas de 10 minutos. Adelante. Tenemos Adelante. en el panel varias preguntas y parece ser que algunos compañeros están teniendo problemas de poder tener su pregunta en la sección de preguntas y respuestas, pero lo pueden hacer en el chat, tal vez por la versión de Zoom que tienen, ¿no? Pero no hay ninguna restricción para nadie, ya que les comentamos a todos los participantes que todas las preguntas serán atendidas. Unas por su complejidad serán abordadas en la última sesión del curso, pero hay el compromiso de los expositores de atender y resolver en lo posible sus dudas. Esa es la premisa que estamos manejando. La primera pregunta es del ingeniero Juan Tapia. Dice, a la fecha actual puede llevarse a cabo una obra de actualización directa hasta por 15,000 UMAS en este periodo de 60 días, en lo que se conforman los comités de obras y testigos sociales. Licenciado doctor,
¿Puede darle respuesta a Juan Tapia? Por favorcito. Buenos días. Como ayer pasó algo muy importante y les hago un recuento de los hechos. Se emitió una reforma a los transitorios de la ley, bueno, más bien del decreto que se emitió para publicar las reformas nuevas o las nuevas normativas a la ley de obra pública. ¿Por qué se hizo esto? Entiendo yo que el decreto salió por allá en junio, más o menos, de aquí del Congreso. Pero, pues hubo muchas inquietudes, al parecer, sobre las nuevas disposiciones, de tal modo que el decreto nuevo, las reformas, se vinieron a publicar en septiembre, es decir, en un junio, julio, agosto, septiembre, como 4 o 5 meses después de que el Congreso las enviara al Poder Ejecutivo. El tema es que con eso se redujo de manera sustancial el hecho de la aplicación de la norma, porque como ustedes saben, pues la norma si no es publicada no entra en vigor y por tanto no obliga a su aplicación. Una vez que entró en vigor, el plazo que se había establecido de acuerdo a los parámetros prefijados para la aplicación de la misma, se redujo, vuelvo a repetir, se redujo y por tanto había que hacer algo porque eso afectaría a las instituciones en cuanto a la instalación de los nuevos comités, a los testigos sociales y a la ciudadanización de los comités. La pregunta va enfocada al hecho de que si eso hizo una mella en cuanto a las normas que tienen que ver con la integración e instalación de comités y a la realización de procedimientos de licitación. Ayer se emitió esa reforma, en primer lugar, porque en ella se dice que si no, en los plazos que se dan en los transitorios, de aquí al 31 de diciembre, que se fue hasta donde se amplió, y que es lo que se les da a las instituciones para que instalen sus comités y los integren, se dice que los comités de hoy, los que están actuales, son los que van a funcionar. Es precisamente para evitar que no se detengan las licitaciones. Y la otra, si dentro del marco de las otras disposiciones que las nuevas normas reformadas establecen las 15,000 UMAS, si no varió, recuerden que lo único que va a cambiar es el tema o que se da una especie de resolución sub judice por una vacatio legis para la integración de los comités. Nada más. Todo lo demás de la ley se tendrá que aplicar por vía de ejecución, por decirlo así, valga la tautología, de lo que se refiere a las demás normas. Las otras normas nos quedaron pendientes de ejecución. Lo único que va a quedar pendiente de ejecución dentro de este decreto y lo que se agregó nuevo es la integración e instalación del comité. Pero todo lo demás, las licitaciones, procedimientos no se van a detener. Es decir, no quiere decir que con esta vacatio legis que se dio por la integración e integración de los comités, todo lo demás de la ley va a seguir la misma suerte. Podrá aplicarse, nada más, los parámetros que dicen para la integración de los comités hasta el 31 de diciembre con las reglas nuevas, pero también se dice que mientras no sucede eso, los comités actuales funcionan y van a funcionar con las otras reglas que estas mismas normativas nuevas dicen. Si las nuevas normas dicen que son 15,000 UMAS, pues se aplicarán esas 15,000 UMAS con el comité anterior. Si en el número de UMAS varió o cambió,
pues serán las nuevas UMAS o los nuevos parámetros de recursos los que se vayan a aplicar. Es decir, lo único que quedó pendiente ahí de aplicación en cuanto a lo nuevo es la integración de los comités por las disposiciones que se publicaron ayer, más bien que se aprobaron y que debieron hoy aplicarse. Esa es la respuesta que yo podría dar. Muy bien, doctor. Tenemos una redacción de Oscar Luna que dice: por analogía y a saber, de acuerdo a las leyes de adquisiciones y obras públicas federales, así como la ley de adquisición estatal, solamente se conocen dos métodos de evaluación, el binario y puntos y porcentajes. Y pregunta: ¿cómo se asignan los 50 puntos a la propuesta económica? ¿Quién guste de los panelistas responder? Se hicieron algunos estudios del reglamento de la ley federal y de las normas y métodos para la evaluación de las propuestas. Y precisamente la puntuación, tanto de la técnica como de la económica, viene de ahí, de las reglas generales de evaluación de propuestas técnicas y económicas para que estuviera sustentado. Básicamente en eso está establecido, en eso está fundamentado. Gracias, ingeniero Serrano. Raúl Sanguino pregunta: ¿por qué en la sumatoria de deficiencias no consideran la deficiencia por financiamiento? Como está la redacción del texto se debe incluir, pero en las fórmulas de la tabla no lo incluyen en el artículo 53. Habría que revisar un ejemplo. Yo creo que ese ejemplo, esa propuesta que nos pasaron, es un ejemplo que viene con una serie de fórmulas y en lo personal no he realizado un ejemplo numérico, pero sí es conveniente, como les comentaba hace un momento, que en el método, en el aspecto de licitaciones, todo lo que es licitaciones, sí hay que hacer un trabajo más, con mayor profundidad. Y uno de ellos es ese, precisamente. El método de evaluación, principalmente lo novedoso de la transacción aritmética para la evaluación de la propuesta económica. Ahora, no significa que esté perdido lo que es la teoría específica en la ley con la práctica. Es muy probable que se tengan que resolver durante los cálculos las pequeñas diferencias que pudiera haber. Y con todo gusto lo podemos analizar con mayor profundidad porque sí lleva algo de tiempo. Muy bien. Yo quisiera, licenciado Peregrina, yo quisiera dar dos detallitos aquí en cuanto a la evaluación de las propuestas técnicas y de los de aritmética. Adelante, doctor. Recuerden que antes se decía que era binario el tema. Quizás hoy todavía lo siga haciendo un tanto cuanto de acuerdo a lo que dispone la ley. Pero se dispuso en la ley, por ejemplo, que no iba a ser tan fácil el hecho de que se construya nada más a cumple o no cumple, como el sistema binario, sino que se tomó como parámetro, y esto ya lo deben de saber todos los, tanto las instituciones como los contratistas que hayan llevado licitaciones de obra pública en el plano federal, porque no se inventó nada. Esto ya se venía aplicando desde hace mucho en el plano federal. Y obviamente cuando se aplicaba la ley federal, pues obviamente ya traía eso desde hace mucho de los puntos y porcentajes, que no es nada nuevo. Sin embargo, sí quiero aclarar que, pues así como preámbulo para la evaluación de las propuestas, tanto técnicas como económicas, hay que pasar por un filtro que es la propuesta técnica. Y así está esquematizado a nivel federal. Es decir, para poder pasar a la lectura y análisis de la propuesta económica, forzosamente en la propuesta técnica tendrá como una especie de valladar o de filtro
en el sentido de que quien no pase la propuesta técnica, pues simplemente no tendrá acceso al análisis de la propuesta económica. ¿Por qué? Porque la propuesta técnica, de acuerdo a la ley, dice que quien de los 50 puntos que van a salir de los resultados que son transparentes desde origen en la convocatoria y en las bases, se les va a decir qué rubros y qué puntos y porcentajes se les va a dar desde origen. Quien no junte al menos 37.5 puntos de porcentaje de los 50 posibles, pues su propuesta no tendrá asidero, por decirlo así, en cuanto a que no tiene pues una propuesta técnica idónea. Porque la ley lo dice y lo dice muy claro, quienes junten 37.5 de los 50 posibles tendrán la oportunidad de participar en la siguiente ronda. Y luego lo otro es, en cuanto a la propuesta económica, ahí es otro esquema, porque de entrada, así de manera automática, todos los que los que den una propuesta económica viable y factible, obviamente correlacionada con lo que acabamos de decir, en automático tendrán 50 puntos, que conformarán según la propuesta técnica de los 37.5 hacia arriba, o los números sumatorios al total, al final, los que digan esta será la propuesta ganadora siempre y cuando la propuesta aritmética sea solvente. Es decir, que cumpla con todos los requisitos que se piden. Entonces, sí es binaria, pero a la vez tiene filtros. Tiene filtros en el sentido de que pues tienen que pasar en la primera etapa para poder acceder a la segunda. Esa es mi interpretación que yo le doy a lo que está en la ley y que obviamente no es nada nuevo, nada más que sí requiere de profundización en cuanto a las especificaciones técnicas y cómo se va a realizar sobre todo la operación aritmética en cursos más específicos. Entonces, yo eso es lo que puedo decirles de acuerdo a lo que dicen las normas actuales y que se ingresaron dentro de estos procesos de evaluación. Muy bien, doctor. Muchas gracias. José Simón García Tirado hace un comentario, dice, en el artículo 53, inciso B, fracción séptima, párrafo 2, la referencia de los incisos de procedentes de la misma manera marca las fracciones 2, 3 y 4. No son congruentes con lo que pide para trabajar con las insuficiencias parciales. Ese es el comentario que hace él. Daniel Medina, del Ayuntamiento de Navolato, dice que la tabla para el desarrollo de tasación aritmética de las propuestas, la antepenúltima columna corresponde a la suma, la E, dice, financiamiento. ¿Es resultado de A más B más C más D o también se suma? Tiene esa duda Daniel Medina. En el caso de la tabla de la tasación aritmética, precisamente es lo que comentábamos ahorita hace un momento, ¿no? Que hay que hacer un estudio minucioso porque tiene una serie de fórmulas, de aproximaciones, de redondeos, que van arrojando resultados específicos en cada uno de los diferentes rubros. Entonces, sí hay que hacer ejercicio y hay que ir definiendo y planteando, aparte de lo que hasta ahorita se ha encontrado, hacer una especie de mesa de trabajo en general para que de manera conjunta se aclaren todos esos puntos. Muy bien, ingeniero. Otra pregunta más es del órgano interno de control de Guasave. Para formular una pregunta en el respecto siguiente. La propuesta económica del presupuesto base, ¿qué función tiene dentro de la calificación económica? Fundamentalmente el presupuesto base desde en las bases de licitación, en la convocatoria, está establecido en la ley que se haga público. Y precisamente al hacerse público es uno de los elementos más que participan en el promedio de la tasación aritmética y a su vez es transparencia general y tomar en cuenta que ese presupuesto está cumpliendo con lo que marcan los artículos de la ley en aspectos de presupuestación, donde estamos diciendo que se debe de hacer en base a los costos de materiales en la zona, a precios actuales, considerar todos los elementos
necesarios para una buena presupuestación de una obra lo más completo posible. Entonces, esa es la función del presupuesto base. Constatar que desde que se elaboró en la etapa de presupuestación es correcto y participa prácticamente como uno de los participantes y en el sentido de dar la transparencia de que está bien elaborado y comparando con todos los participantes de manera análoga. Básicamente es eso. Muchas gracias, ingeniero. Una última pregunta para el arquitecto Manuel Acosta. El ingeniero Eloy Contreras pregunta, ¿cuál será el lineamiento para contratar la prestación de servicios de DRO y corresponsable según sea el caso del reglamento municipal? ¿A quién le corresponde la contratación? Ya que debe ser desde el procedimiento de planeación, sobre todo por el tema de costos de servicio. Arquitecto Manuel Acosta. Gracias, licenciado. Para esa respuesta, hemos venido comentando que este curso, este ABC del curso, no alcanza a hacer una descripción muy puntual de todos los temas, para lo cual, como lo dijo ya el licenciado Cipriano, se tiene que tener otras maneras de manera en particular cada tema, realizar algo muy concreto. Pero en esta ocasión de esa pregunta se respaldará en que se tienen que determinar todavía las reglas de operación, los reglamentos generales que se van a usar esta ley para el caso particular de las prestaciones de los prestadores de servicios. Pero en caso concreto del DRO, no existe ninguna duda en que el DRO entra en funciones para la ejecución de la obra y previo la licencia de construcción. Pero durante el proceso de planeación, cualquier despacho, cualquier empresa que sea contratada para un proyecto determinado, normalmente solo tiene la obligación de llegar a obtener la licencia de uso del suelo en los ayuntamientos. Esto es porque todos sabemos claramente que los DRO tenemos actuación en ámbito municipal. Un DRO de Mazatlán no puede ser DRO en Los Mochis, a como está ahorita la reglamentación a través de los colegios para la aplicación de los mismos. Y eso no puede impedir la ejecución de un proyecto en una planeación, o no debe de limitar la contratación de XY despacho que requiera ocuparse para el diseño y de esa obra, con la obligación de llegar a la licencia de uso del suelo. Para la licencia de uso del suelo no se necesita un DRO ni un corresponsable ante los ayuntamientos, eso es genérico. Donde ya tendrá que ser contratado el DRO es para el proceso de empezar la obra, iniciar la obra, y previamente a eso, como ahora se está determinando, que se lleven a cabo la solicitud de permisos y licencias, donde ahí sí se requiere la firma de responsables y corresponsables. Entonces, en esos lineamientos tendrá que definirse esa particularidad del costo, y es correcto, se tiene que contemplar desde el nacimiento de los presupuestos, porque estamos acostumbrados a hacer presupuestos de obra pública donde nos enfocamos al costo directo de la obra, al tabique, al cemento, a la varilla, y eso es lo que simplifica los concursos de sus precios, ¿sí? Se deja de lado el costo de los servicios, que son muy importantes, tanto los internos que tienen que realizar las propias instituciones, como los que tienen que contratar a terceros para la planeación del diseño y para la ejecución de la obra. Entonces, ahorita ya se determinó que hay un 3% para el banco de proyectos, que es en la planeación. Hay que definir en este también qué hacer los transitorios o los términos que correspondan, esa partida especial que tiene que ser utilizada para contratar responsables, corresponsables, análisis de laboratorio, análisis de soldaduras, tantos servicios que se requieren que estén dentro de la obra, que muchas veces por cuestión de presupuesto se ha permitido que durante la ejecución de la obra no se ejerza. Entonces, no sé si de esta manera estoy claro en ese punto de que el DRO y el corresponsable no son obligatorios en el proceso de la planeación hasta el punto de llegar a solicitar la licencia de uso del suelo. Ahí. Cuando ya se requiere el permiso de la licencia, ahí sí se necesitan estas figuras en cada municipio de la obra que corresponde. Muy bien, arquitecto. Continuamos con el tema séptimo, la administración directa. Vamos a pedir al ingeniero José Serrano, por favor, haga uso de la voz. De acuerdo, muchas gracias. Nuevamente,
la administración directa, como decíamos hace un rato, ha sido algo muy controversial, más en los últimos tiempos, puesto que la reforma de la ley anterior abrió el abanico para que se construyeran obras por administración directa de todos los rubros. Obra nueva, rehabilitaciones, mantenimientos, obras de agua potable, con facultades en el CIAPAS y en fin. Y actualmente lo que se hizo fue precisamente de alguna manera regularizar a través del artículo 4 principalmente, donde se establece la definición de lo que vamos a considerar o estamos considerando como obra por administración directa. Entonces, que está muy claro. En la obra, en el artículo 4, en la definición, lo tenemos aquí. Si pudieran poner la presentación, licenciado, yo creo que aquí está, perdón. ¿Puedes tener la presentación del señor Serrano, por favor? Gracias. Vámonos a la última página, Omar, porque es casi de lo último, donde viene la definición. El artículo 4 es de las primeras, yo aquí lo tengo, pero el artículo 92 viene ya prácticamente en lo último. Entonces, desde el artículo 4 aparece la definición de la obra por administración directa. Actividad por cuenta propia, principalmente, de conservación y mantenimiento de vías de comunicación. Quiere decir que, como lo comentaba el doctor Donato en la primera sesión, las entidades que van a aplicar la obra por administración directa, en el sentido de el tipo de trabajos que se van a hacer, básicamente son los municipios y el Estado, que son los responsables de mantener las vías de comunicación en condiciones óptimas. Principalmente, ese es el punto número 1. El otro artículo correspondiente es el 16. En el 16, precisamente, es en la etapa de planeación, programación y presupuestación, para que al momento que se presentan los programas de obra, en la planeación, precisamente se presenten los dos rubros, las obras a contratar, ya sea mediante licitación o asignación directa, y las obras que se vayan a realizar o trabajos por administración directa. Entonces, precisamente en el artículo 16, en el inciso B del tercer párrafo, obras por administración directa, que para este rubro se deberá anexar la infraestructura técnica y administrativa para tal efecto, como lo es personal directivo, técnico, administrativo y obrero, con perfiles adecuados, relación de maquinaria, herramienta y equipo necesario y suficiente que garantice la ejecución de las obras por cuenta propia, ya que bajo ninguna circunstancia podrán participar terceros como contratistas o subcontratistas o órganos públicos descentralizados, sean cuales fueran las condiciones particulares, naturaleza jurídica o modalidades que estos adopten, lo cual aplicará a lo referido en el artículo 92, inciso A de esta ley. Entonces, esos son los dos puntos de momento, y el otro referente es en el artículo 20, y 22 y 92. En el artículo 20, precisamente en el aspecto de la programación, al momento que se programen las obras, irá en los dos rubros del programa de obra también. Entonces, las obras que se van a contratar y las obras que se van a ejecutar por administración directa. Y en el artículo 22 ya es la programación general de la ejecución de esas obras. En la elaboración de los proyectos de presupuesto de egresos en el ejercicio fiscal que corresponde a la Secretaría de Administración y Finanzas
en el cual incluirán los programas anuales de obra pública previamente aprobados por el Congreso del Estado cuando tengan proyectada la realización de las mismas para los efectos de su integración en los términos del proyecto de la iniciativa de ley de ingresos y presupuesto de egresos, conforme al artículo 36 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en el Estado de Sinaloa. Aquí está el vínculo que tiene esta ley con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Y por último, nos vamos al artículo 92, que básicamente es una definición muy clara, también separando las obras básicamente que necesitan planeación y los casos de emergencia. En los casos de emergencia, donde se faculta para que se puedan hacer asignaciones directas con la aprobación del Comité de Obra Pública. Un punto importante es que los comités de obra pública van a estar presentes tanto en las obras por contratación como en las obras en la elaboración de la programación, planeación y presupuestación y ejecución de las obras por administración directa. Entonces, en el artículo 92 está muy claro la definición de cómo queda estructurado y por lo tanto se le regresan al CIAPAS, perdón, a las juntas de agua potable, la ejecución de la naturaleza de sus obras. Ahora, podremos preguntarnos, en las juntas de agua potable, generalmente el mantenimiento de las líneas de agua potable lo hacen con personal propio, pero no es propiamente una obra por administración directa, porque puede decir, no engloba en las vialidades, obviamente que no. Son trabajos de mantenimiento y conservación de la infraestructura propia para el servicio, como habrá otras muchas, como el ayuntamiento que hace el mantenimiento de los alumbrados públicos, también es un trabajo propio, con personal propio y todo lo demás. En algunos aspectos puede englobar y coincidir con la descripción de una obra por administración directa, pero no es propiamente porque no encaja en una obra de vialidad, mantenimiento y conservación de vialidades. Entonces, básicamente, en ese sentido es lo que tenemos relativo a la obra por administración directa. Así que, ahora sí, siguiente etapa de preguntas y respuestas, si lo considera prudente el licenciado o alguno de los compañeros quiere hacer alguna aportación o algún comentario adicional, adelante. Gracias, ingeniero. No sé, doctor Edgar Donato, si quiere hacer un comentario sobre el tema de la administración directa. Lo único que puedo comentar aquí es como ya está todo prácticamente agotado, lo que vendría a ser una especie de variante, y no porque no se haya, bueno, más bien porque es imprevisible a estos temas, ahorita en este contexto, son los cambios sobre los fondos y fideicomisos que han sido modificados o por el gobierno federal. Habría que ver aquí los ajustes que se vayan a hacer conforme a los lineamientos u otras normativas que vayan a venir o a suplir por lo que se refiere al Fonden. Y todavía falta ver qué es lo que se va a decidir al final del día con relación a estos tópicos, para ver con qué otros rubros se pueden suplir para los efectos del cumplimiento de la administración directa en cuanto al tema de los desastres naturales o a las emergencias. Aunque para los efectos jurídicos, aquí nosotros, en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dice que en el artículo 51, cuando se suscitan este tipo de cosas, las instituciones, en este caso, deberán prever, o más bien tienen como una válvula de escape para la prevención de estas cosas, de este tipo de situaciones que son imprevisibles, porque no se sabe y no se pueden planear si en qué momento pasará, no sé si que pueda haber un terremoto, que venga un huracán, que ahorita con el tema del cambio climático, pues ya no se sabe qué va a suceder, pero de acuerdo al artículo 51, desde el punto de vista jurídico, conforme a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, tendrán la oportunidad de hacer ajustes ampliamente para los efectos de que puedan, en estos casos,
imprevisibles, abrir la llave y que haya más recursos para los efectos de cumplir o cubrir con el combate a estos imprevisibles y que ellos puedan solucionar los problemas que se susciten. Es lo único que en este caso, y por lo demás, pues la administración directa, digamos que es con relación a la adjudicación directa, que no es lo mismo, porque en los otros dos tipos de contratación, bueno, pues será con terceros y se hará por vía de licitación o por la adjudicación directa, que es que se asigna un contrato de manera específica a un constructor, a una empresa, siempre y cuando otorgue las economías y todas las especificaciones técnicas que la requiriente tiene para hacer una especie de excepción a la licitación. Y por cuanto a la administración directa, bueno, se requiere que sea, por ejemplo, por cuenta por cuenta propia, que cuente con todos los elementos necesarios la institución a efecto de decir que pueda cumplimentar las necesidades de la obra que vaya a construir, en este caso de vialidades únicamente. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, un organismo autónomo que no hace esto, pues no tendrá administración directa. Si uno de los municipios o el Poder Ejecutivo, que es específicamente a quienes va dirigido esto, cuentan con la maquinaria, herramientas, personal, recursos con los que pueda hacer frente por sí mismo, sin necesidad de un tercero, porque no puede contratar a nadie, él mismo pueda realizar la obra de conservación y mantenimiento. Y además, pues esto lo tendrá que acreditar ante el comité y ante el órgano interno de control, que puede y debe hacerlo de manera rápida, para que tanto en obra planeada o en obra por emergencia tenga la facilidad o sea propicio que él pueda hacer administración directa, es decir, que el Precacin, la Cococin o cualquier otro organismo que vayan a crear, en este caso con el Poder Ejecutivo, y si los municipios crean una figura similar, lo puedan hacer. Pero en el caso de los municipios, pues cada uno de los municipios tendría que tener sus propios elementos, su propia Cococin o su propio Precacin. En el caso del Ejecutivo, pues ya cuenta con uno, y si tiene todos los elementos que la ley dice para poder realizar obra por administración directa, lo hará, siempre y cuando lo justifique. Oh, ya lo sé que no existe la Cococin. Estoy poniendo un ejemplo nada más para los efectos que son figuras análogas. Ahorita lo que existe es Precacin. Pero la Cococin antes era la Comisión Constructora de Sinaloa. Si hoy construyen algo más o menos parecido los municipios o incluso el Ejecutivo, podrán hacerlo. La Cococin no existe, existe el Precacin. Bueno, hasta aquí mi comentario. Gracias, doctor. Vamos a entrar a la última sesión de ronda de preguntas y respuestas de esta tercera sesión. Pregunta Emil Chávez. ¿Es válido en la fianza de cumplimiento que también diga que es de vicios ocultos? No sé cuál de los panelistas quiera contestar el tema. Ya le puse un comentario a Emir ahí en el chat. Perfecto. Pero lo podemos confirmar por acá también. No es válido de acuerdo a la ley. La ley es muy específica en el aspecto de tener una fianza de cumplimiento y una fianza por separado de lo que es vicios ocultos. Sin embargo, aquí está conectado el licenciado Juan Mejía, que nos puede ayudar o corregir. En algunos casos nos ha tocado ver que algunas afianzadoras sugieren que la fianza abarque una sola fianza los dos rubros cuando son obras de muy pequeño monto. Tengo entendido que es en base a la ley de seguros y fianzas que les permite hacer eso, pero sí le pediría al licenciado Juan Mejía, experto, y pues él a eso se dedica, si nos puede reforzar esto. Si le pueden dar uso de la voz al licenciado Mejía, que ha sido uno de los grandes aportantes también en ese tema. Licenciado, le estoy mandando un mensaje solicitando su audio. Le aparece un cuadrito. Si por favor dele aceptar. Listo, ya quedó. Buenos días Adelante, a todos. licenciado Mejía.
Gracias. Buenos días. Efectivamente, lo que dice Serrano es válido. Las compañías afianzadoras, en su forma de operar, pues no dice que son ellos los que establecen el cómo deben de garantizar. Son los propios contratos y las dependencias las que dicen cómo se tienen que emitir las fianzas. Nosotros a veces por sugerencia, más que nada por costo, es cuando le decimos, oye, te sale más caro el caldo que las albóndigas. Si la dependencia te acepta que la fianza de cumplimiento haga la vez de garantía de calidad, no hay ningún inconveniente. Todo va a depender que la dependencia así lo acepte, ¿no? Como dice bien Serrano, en la ley, por un lado dice que la fianza de cumplimiento pues garantiza tiempos y la fianza de buena calidad una vez que recepcionan los trabajos pues va a garantizar la calidad de lo que ya hicieron. Entonces, aquí básicamente depende de la dependencia el que pueda ser aceptada en un solo documento las dos obligaciones. Muchas gracias, licenciado Muchas Juan gracias, Díaz. licenciado Juan. Oscar Luna, a cualquiera de los panelistas, ¿quién me podría explicar qué significa el rango de aceptación de no menos del 10% y no mayor del 15% en términos llanos? A ver. Bien, es un parámetro cerrado. Acuérdate que no puedes reducirte del 10% y como mínimo no rebasar el 15%. ¿De qué? De lo que se está refiriendo esa proporción porcentual, de tal manera que hay ese rango de variación de solo 5 puntos porcentuales, no más. Gracias. José Simón García Tirado, en el artículo 53, inciso B, fracción séptima, párrafo 2, la referencia a los indicios D de procedente de la misma manera, marca las fracciones 2, 3 y 4 no son congruentes con lo que pide para trabajar con las insuficiencias parciales. ¿Algún comentario de los panelistas sobre este tema? Serrano. A ver, perdón, ¿me repites la pregunta, licenciado? Porque estaba Sí, acá. García Tirado, José Simón, nos pregunta en el artículo 53, inciso B, fracción séptima, párrafo 2, la referencia de los incisos D de procedentes de la misma manera. Marca las fracciones 2, 3 y 4 no son congruentes con lo que pide para trabajar con las insuficiencias parciales. ¿Cómo se van a proceder en este análisis? Precisamente es parte del análisis y el estudio que hay que hacer en el archivo de Excel de la transacción aritmética. Es empezar a meter números y ir haciendo los cálculos para corroborar qué diferencias tiene con la teoría establecida en la ley y en un momento dado hacer las correcciones pertinentes. Pero un punto importante es que el Comité de Obra Pública tiene facultades para que en su momento se pueda establecer algún mecanismo en la hora de la revisión y hacer los ajustes necesarios, facultando al comité completo y al área de evaluación para que la determinación se apegue lo más posible a la ley. Y es un dictamen que se va a firmar por el Comité de Obra Pública. O sea, son de los aspectos que hay que profundizar, porque definitivamente, insisto, el tema de licitaciones es un tema amplio. Y como hemos comentado, esto prácticamente es ABC, o sea, a grandes rasgos. Entonces, ya los temas de profundidad operativa, número 1, hay que esperar que salga el reglamento. Número 2, empezar a trabajar de esa manera y conformar una capacitación específica sobre esos temas. Ese es mi comentario. Gracias, ingeniero. El arquitecto Manuel Acosta nos pide hacer uso de la voz para enviar un tema que quedó para, según él, un poquito pendiente. Adelante, arquitecto. Gracias, licenciado. Regresando un poco a la pregunta anterior del tope promedio. Lo que se está pretendiendo con esta ley es dar más certidumbre en lo que va a costar una obra. Y para ello
es fundamental la planeación para tener certidumbre cuando el contratante o una persona desea hacer una inversión de una obra, contrata especialistas para ir a lo seguro, ¿sí? Y ahí es donde entramos todos los que estamos en este ramo, quienes planeamos y quienes ejecutamos. Una obra que parta de un proyecto ejecutivo completo, integrado de manera correcta, analizado de manera correcta, de manera profesional, tiene que concluir en ofrecer un costo a quien lo va a ejecutar. Aclarando, ningún proyecto es 100% completo. Hay componentes muy comúnmente que no lo puedes contemplar en un proyecto ejecutivo, y en la obra pueden algunos de ellos no requerirse, otros modificarse o algún otro agregarse, que es donde tiene que haber una apertura de un promedio de diferencia. Pero se está tratando de mandarle la señal a la sociedad, la que le cuesta tanto trabajo reunir dinero para hacer una obra, ¿sí? De que la obra que ya está pidiendo, que se le planteó, va a andar en un rango determinado de precio, que no tiene por qué irse al doble del precio, irse al triple, ni tampoco tiene por qué salirle a la mitad del precio planteado si está bien planeado en un proyecto ejecutivo. Por eso estamos apostándole mucho a que en las dependencias, instituciones, hagan su banco de proyectos bien integrados para poder llegar a esa certidumbre del precio y ese rango que ahorita preguntan. Y a muchos preocupa porque ante no tener proyectos en un inicio, en otras obras ha habido un tanto cuanto, hay ciertas dificultades para los contratistas que han agarrado proyectos. Ahora se está pretendiendo cuidar esa parte. Por eso es que el ingeniero Ruelas les menciona, ¿sí?, que ese rango es válido. O sea, una obra puede ser bien planeada hasta en el valor que figura para ello si se hace con esa certidumbre. Entonces, a eso le estamos apostando, que la sociedad tenga esa certidumbre. Muchas gracias. Hay una reflexión aquí de Mariano Rodríguez, que dice: en el artículo 73, fracción primera, se considera 10% para fianza de cumplimiento, incluyendo el impuesto al valor agregado, el cual para fines fiscales, la ley del IVA en su artículo primero establece que el impuesto al valor agregado en ningún caso se considerará que forma parte de los valores que señala la propia ley. ¿Algún comentario sobre el tema por parte de los panelistas? Volvemos a hacer uso de nuestro compañero aquí, el licenciado Juan Mejía, aprovechando que es experto en fianzas. Ok, Osvaldo, abre el micrófono, por favor, al licenciado Juan Mejía, si está en la mano. Mira, en la parte de ese impuesto que están considerando en la fianza de cumplimiento, pues ya lo dejaron, pero no es viable, porque nosotros lo que garantizamos con la fianza es el cumplimiento del contrato sobre los valores netos. Y pues no debió haber estado, pero así lo dejaron. Cuando se hizo la redacción de la garantía de cumplimiento, pues le pusieron que era con IVA incluido. No pasa nada, pero no debió haber sido. Bien, gracias. Habrá algunas preguntas que serán contestadas por escrito, y para cerrar ya esta sección, tiene el uso de la voz del arquitecto Manuel Acosta. Adelante, arquitecto. Quiero que, perdón, ahí el tema del IVA en las fianzas es uno de los puntos que no se modificaron en esta ley. Ya estaba. Yo recuerdo que en algunos casos yo he renegado cuando entrego algunas fianzas. ¿Por qué me piden que con la fianza cubra hasta el IVA? Nada más como punto aclaratorio. Gracias, ingeniero Serrano. Arquitecto Manuel Acosta. Sí, gracias, licenciado. Muy bien. Yo quiero cerrar esta tercera sesión mandando una serie de conclusiones breves a quienes nos están dando la oportunidad de escucharnos, y a la propia Congreso nos dé la oportunidad también de externarnos, de que precisamente en esta reforma de ley puede haber algunas imprecisiones, algunas cosas que puedan todavía, deban y ser mejoradas.
Y precisamente cuando este proceso inició hace 2 años, quiero decirles que cuando esto hace 2 años, en noviembre de 2018, todo el 19 y lo que va del 20, los ciudadanos que iniciamos este proceso, que nos fueron sumando y presentamos 5 iniciativas de diferentes 5 organismos en ese sentido, que se sumaron a 2 grupos parlamentarios, de ahí surge todo este bagaje de lo que ahora es la reforma. No es perfecta, todavía necesita muchas mejoras, pero también necesitamos pasar a la etapa de la reglamentación, de crear los documentos necesarios para lo que son las reglas de operación, donde todavía tenemos que detallar muchas cosas y mejorar muchas cosas para todavía llegar a algo mejor. Entonces, por eso seguimos invitando al Congreso, seguimos invitando a las entidades de gobierno a que junto con la sociedad, junto con los gremios que aquí estuvimos, porque en esto participamos la mayoría de los colegios profesionistas, participamos los organismos mayores en ese sentido, y entonces aquí hay un contenido de las inquietudes de muchísimas personas que andamos en el gremio de la construcción, en ese sentido, y seguimos aspirando a que las cosas todavía mejoren, pero sobre todo a obtener ya los resultados de la aplicación de esta ley con el apoyo de todos ustedes, quienes la van a aplicar, quienes la van a ejercer, que son los funcionarios públicos. Entonces, les pedimos eso en ese sentido, y aprovecho esta oportunidad, licenciado Pereira, con su permiso, doctora Sonia, ¿sí? para poder continuar este proceso de mejorar lo que ahorita se reformaron más de 100 artículos de la ley. Fueron más de 100 artículos, y aún así, pues sabemos que hay y están encontrando algunos detalles que pueden no verse como fallas o pueden verse como omisiones. Sí, sí es cierto, ¿sí? Pero creo que lo logrado por estas 7 iniciativas que presentaron es muchísimo avance en relación a la expectativa de la sociedad de tener una ley que sea más afín a lo que ellos esperan de tener resultados en el manejo de las obras públicas. Eso es lo que quiere decir, licenciado. Muchas gracias, arquitecto. Bueno, con esto concluimos las participaciones de esta tercera sesión y los invitamos a la 4ª sesión, que va a ser el lunes a la misma hora, para abordar lo que va a ser la información y verificación y el recurso jurisdiccional. Y con eso concluiríamos este curso de capacitación. Las preguntas que quedaron pendientes de responder, esa misma sesión aprovecharemos para dar respuesta. Muy amable a todos ustedes y gracias por acompañarnos.